Em, bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver la tutoría número 9, que es Semiología y Manejo Médico Quirúrgico de la ACV, que sería la última tutoría del caso. Entonces lo organizamos de la siguiente manera. Primero vamos a ver algo sobre la bibliografía, luego la exploración de los nervios craneales, cómo es la evaluación del lenguaje, cuál es el manejo médico y quirúrgico del ACV y cómo sería la prevención de un ACV secundario y el pronóstico que tiene el mismo. Entonces, en cuanto a la bibliografía, bueno, yo les voy a la parte de exploración de pares craneales, neurología de toro y neurología de Netter. Pero, o sea, eso es como básico. Si ustedes quieren profundizar un poco más, este libro es justamente sobre la examinación del paciente neurológico, entonces claramente es más específico y pues si quieren ahondar un poco más, aquí está el libro. Sin embargo, este es bastante extenso, entonces pues deberían disponer de bastante tiempo. Bueno, también tener gente básico para la parte semiológica. No sé si Sofi quieres hablarles sobre el manejo y eso. Sí, hola, ¿cómo están? Pues con respecto al manejo, les recomiendo muchísimo, se me olvidó ponerlo ahí, ahorita se los pongo y también se los subo al Drive. Es la guía de la AJA, que es una actualización del 2018, que fue publicada en el 2019. Digamos que van a ver que tiene como 75 páginas, pero realmente las recomendaciones que necesitan saber son muy corticas y muy breves. Entonces les recomiendo esa guía como para cosas muy precisas. Para un abordaje general, les recomiendo los artículos del Continuum de la Academia Americana de Neurología, que son estos que están acá. Sobre todo este que dice como Update on Treatment of Acute Ischemic Stroke. Es muy chévere de leer, tiene casos clínicos, tiene imágenes y pues les da un abordaje general. Si quieren una generalidad o un brochazo a lo que es pues todo el ACV, los reviews tanto de Nature como de Lancet siempre son muy buenos. Y para como el manejo inicial, lo que hacemos a nivel intrahospitalario, la parte de pues, los artículos de Up to Date también son súper recomendados. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exploración de los nervios pares craneales. Esta parte, la parte de anatomía de los pares craneales ya la vimos y pues les va a servir mucho para poder entender cómo sería la exploración de los mismos. Vamos a empezar con el primer par que es el nervio olfatorio. Intentar en para la evaluación del mismo, es que el paciente puede identificar sustancias específicas que ya tengamos conocidas, tipo menta, vainilla, café, pero esto debe ser evaluado cada fosa individualmente, es decir, aquí está mal. Para una evaluación de pares craneales debemos pedirle al paciente que se tape una fosa nasal e intente identificar qué olor le estamos mostrando por la fosa izquierda y luego, bueno, en realidad debería ser primero por la fosa derecha y luego por la fosa izquierda. Ahora bien, el paciente puede presentar entonces una alteración en ambas fosas nasales o únicamente en una. Es peor que solamente presente una alteración en una fosa nasal, debido a que esto nos puede hacer sospechar que el paciente puede tener una lesión infiltrativa o una lesión compresiva que esté comprimiendo la vía normal del par craneal. ¿Alguien me recuerda cómo es la vía del nervio olfatorio? ¿O quién está involucrado en ella? Pues se encuentra en la cavidad nasal, más o menos, como en la lámina cribosa del hueso etmoides, y de ahí sacan prolongaciones hacia el bulbo olfatorio, que se encuentra. Y bueno, ya los siguientes pasos, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que termina cerca del hipotálamo, era el hipocampo. Hipocampo. Sí. Bien, no, pero está bien. O sea, hasta el bulbo perdón, hasta el bulbo olfatorio perfecto, luego salen los tractos olfatorios o las cintillas olfatorias y finalmente el nervio olfatorio. Entonces puede haber una compresión en algún lugar de estos y generaría una lesión ipsilateral. Ahora bien, el paciente cuando tiene alteración de las dos fosas podremos pensar en otro tipo de patologías. Por ejemplo, el COVID presenta hiposmia o anosmia y esto, así como otras enfermedades infecciosas, puede ser una causa que es mucho más fácil de tratar que una compresión que probablemente genere atención quirúrgica de urgencia. Entonces, ¿cómo serían
las alteraciones que puede presentar un paciente. Aquí les pongo una tablita que las menciona todas. Las más importantes van a ser anosmia, ausencia total del olfato, hiposmia, disminución del mismo, hiperosmia, que el paciente puede oler incluso más, pero también hay otras como lo son la disosmia, parosmia, cacosmia, etcétera. O sea, aquí les dejo la descripción, son por ejemplo que el paciente empieza a oler olores fecales o olores que ni siquiera están ahí, etcétera. Pero lo pueden revisar en sus casos mejor. Entonces, listo. Ahí se acabaría la exploración de ese primer par. El segundo par quinal, que es el nervio óptico, vamos a dividir su evaluación en 5 partes. La primera es la agudeza visual, que la vamos a evaluar mediante alguna de esas 2 tablas, que son la tabla de Snellen y la tabla de Rosenbaum. Aquí lo que vamos a evaluar es qué tan hábil es el paciente para diferenciar, suponiendo que él es capaz, o sea, que conoce los números, conoce las letras, de diferenciar estos gráficos a 20 pies, que son más o menos 6 metros. Entonces, el paciente va a recibir un resultado a partir de esto, en el cual le va a decir, por ejemplo, lo normal es que el paciente, o lo ideal es que el paciente sea 20 sobre 20. ¿Qué significa? Que él puede ver a 20 pies lo que una persona normal debería poder ver a 20 pies. Si el paciente ve 10-20, 10 sobre 20, significa que él ve a 10 pies lo que una persona normal puede ver a 20 pies. O sea, él tiene que acercarse un poco más a la tabla para poder identificar lo que alguien con una vista natural, una vista normal, saludable, podría ver mucho más atrás. Entonces eso es lo más importante de agudeza visual. Otra cosa que vamos a evaluar son los campos visuales. Ya les había hablado un poquito de esto antes, que es la campimetría. La campimetría nosotros la evaluamos por confrontación. O sea, esta es la manera en la que podemos hacer la campimetría. Hay otra forma. Hay un aparato que permite hacer una campimetría, pero usualmente nadie tiene esto, entonces lo hacemos por confrontación. ¿Qué significa por confrontación? Nos ponemos al frente del paciente, este es el doctor, aquel es el paciente, y le vamos a pedir que se tape un ojo. Luego vamos a poner nuestro dedo y vamos a hacer algún tipo de estímulo en los 4 campos visuales. Entonces, en el campo visual superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Y el paciente tiene que identificar qué estamos haciendo para poder saber que él efectivamente está viendo en todo el campo visual. Lo mismo hace luego, se ocluye el otro ojo y repetimos el proceso. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Bueno, son varias y son un poco confusas, entonces aquí les voy a hacer la descripción de dónde, o sea, con respecto a la vía óptica, qué se puede presentar. Y luego se los muestro una imagen para que les quede más claro. Si se presenta en el nervio óptico, vamos a tener un paciente con escotomas centrales o amaurosis de un ojo. Amaurosis de un ojo sería ceguera total. Entonces, en el nervio óptico, si está ocluido, si allí está comprimido algo, el paciente puede tener ceguera total de ese ojo. Si está en el quiasma óptico, o sea, mucho más, un poquito más atrás, tenemos de una dificultad o ausencia ceguera en el hemicampo visual. Entonces va a ser que ve la mitad del campo visual, ya sea heterónima, y la otra opción es que sea homónima. Cuando estamos hablando del quiasma óptico, hablamos de heterónima. Es decir, no son izquierda-izquierda, sino que son izquierda en uno y derecha en el otro. O sea, hetero diferente, izquierda en uno, derecha en el otro. O sea, puede ser bitemporal o binasal, que sería lo mismo que izquierda y derecha. Ahora se los muestro en la imagen que les queda mucho más claro. Luego viene el tracto óptico, en el cual ya vamos a presentar una hemianopsia homónima, o sea, ya va a ser del mismo lado, tanto derecha o del lado izquierdo. Y en las radiaciones ópticas vamos a tener una cuadrantopsia, que era lo que les mostré en la tutoría pasada, que es cuando no solamente no es un campo visual entero, un medio campo visual entero, sino un cuarto del mismo. Entonces aquí tenemos la vía visual, ya la habíamos visto antes. Acá están los campos visuales. Entonces, si estamos, se acuerdan que esto es inverso. Entonces, si el paciente le estamos haciendo un estímulo acá en el campo visual, cuando estamos hablando del campo visual izquierdo, del ojo izquierdo, o sea, el que está acá cerca del lóbulo temporal, es el campo visual temporal. Sin embargo, este no se expresa en la retina temporal, sino que lo vamos a ver en la retina nasal. Y así lo mismo con el campo visual nasal, o sea, del medio, lo vamos a ver en la retina temporal. Lo mismo con el otro ojo. Luego va a seguir por los nervios ópticos, el quiasma óptico, tractos ópticos, este sería el cuerpo geniculado lateral, y finalmente en las radiaciones ópticas. Si tenemos, como les había mostrado antes, una alteración, una oclusión, aquí en A, que sería todo el nervio óptico derecho, el paciente va a tener ceguera completa, amaurosis de todo el campo visual derecho. O sea, él no ve nada en este ojo. ¿Alguien se acuerda qué arteria
genera esto, como la oclusión de qué arteria generaría una amaurosis del ojo. Literal se llama oftálmica. Entonces, la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna, podría generar esto. Que sería lo mismo que vemos acá en A. O sea, verde es lo que el paciente ve, negro no ve nada. Si hay una alteración en B o en C, vamos a presentar este tipo de alteraciones. Si es en B, o sea, solamente aquí, vemos que se ve afectada todo lo que el paciente veía en esta parte. Entonces, esta parte es ipsilateral, entonces del ojo derecho, en el campo nasal, o sea, en el campo nasal, el paciente no puede ver. Si es del quiasma en C, esta es más común en la mitad del quiasma, como se acuerdan que les había contado que en el quiasma se decusan la parte, o sea, las partes que son de los campos visuales temporales, perdón, de los campos retinianos temporales, van a seguir ipsilateral. Miren que esta parte verde que estaba de este lado, verde claro, va a seguir por el mismo lado. Y la parte verde oscuro va a seguir por el mismo lado. Las que se decusan son las del medio. Entonces, si tenemos una oclusión aquí en las que se están decusando, o sea, las del medio, los de los campos retinianos nasales, vamos a tener una hemianopsia heterónima binasal, porque serían de los campos, no, sería bitemporal, porque serían los campos visuales temporales. Entonces, así sucesivamente se pueden dedicar a revisar cuáles son las alteraciones que se pueden presentar. Si es acá en las radiaciones ópticas, vamos a tener cuadrantopsias. Si es aquí en el tracto óptico, vamos a tener una hemianopsia, pero ya no va a ser de diferentes campos, sino que va a ser del mismo campo. Yo les había contado también en la tutoría de pares craneales que lo que está en la cisura calcarina derecha es lo que vemos en los campos visuales izquierdos. O sea, tanto con el ojo izquierdo como con el ojo derecho, los campos visuales izquierdos se van a ver en la parte derecha. Y lo contrario también es cierto. Entonces, si tenemos una alteración en las radiaciones ópticas derechas, o más que todo en el tracto óptico derecho, no vamos a ver nada en los campos visuales izquierdos de ninguno de los dos ojos. Y finalmente, acá más atrás, en las radiaciones ópticas que hacen la cisura calcarina, se puede presentar lo mismo que veíamos antes, pero total. O sea, una hemianopsia con mantenimiento de la mácula. La palabra no es mantenimiento, es sparing, no sé muy bien, es como que no haya afección de la mácula. Y eso porque la mácula, bueno, hay varias hipótesis. Una es que la mácula tiene inervación bilateral, entonces cuando tenemos una afección acá atrás, la mácula queda intacta, uno puede seguir viendo. ¿Qué es la mácula? La parte más central donde se van a ubicar la fovea, o sea, donde llegan todos los rayos de luz, principalmente. Tengo una pregunta. Sí, claro. La C, en la anterior, la C sería la visión de túnel. En la diapositiva anterior. Sí, señor. Pero es la visión del túnel, que es la pero totalmente... se corta lo sí. verdito, o sea, no estaría viendo temporalmente. Es que es lo que no entendía ahí, porque dice bitemporal. No. Ok. Es bitemporal porque es la retina temporal, o sea, la del lado lateral. Pero es del túnel porque es la parte central la que se está viendo afectada. Perdón, la que se está viendo, o sea, lo que podemos ver es eso. ¿Sí? O sea, ya, ¿cuál es que es? ¿B? ¿C? Sí. ¿C? Sí. ¿Es esto? No estamos viendo la parte de los campos visuales temporales, o sea que lo que se está dañando es la parte central, la parte nasal, el campo retiniano nasal, o sea, estos campos de aquí. Entonces, lo que sí se ve es la parte central, lo que sería la parte bitemporal, la de los campos temporales. Bueno, lo tercero que vamos a evaluar es la visión de colores, que lo hacemos con estas tablas que son las tablas de Ishihara, en las cuales vamos a evaluar el daltonismo que puede estar presentando el paciente. Entonces, él tiene que ser capaz de diferenciar los números que están aquí adentro. Esto lo hace gracias a unas células que se denominan conos. Vamos a evaluar también el fondo de ojo, en el cual vamos a evaluar 4 cosas principales, que son el nervio óptico, pidiéndole que el paciente mire un punto determinado que no sea la luz. La mácula, cuando se le pide al paciente que mire justamente la luz, sería esto aquí la mácula, y este disco óptico corresponde al tracto óptico, al nervio óptico, los vasos sanguíneos, que serían todas las arterias y venas que vamos a ver aquí, y la retina como tal, que sería el campo nasal que vemos en la parte de atrás. ¿En qué alteraciones se pueden presentar aquí? Podemos tener esto, que sería
Bueno, esto es lo normal, lo que vemos en un paciente normal, y esto es lo que vemos en un paciente con papiledema. ¿Alguien sabe en qué pacientes vemos papiledema o en quiénes es común que veamos papiledema? Aquellos que tengan hipertensión intracraniana. Sí, señor, muy bien. Aquellos que tengan hipertensión endocraniana, pero hay otras alteraciones que se pueden ver, como son los pacientes con diabetes tienen cruces arteriovenosas persistentes, o hay pacientes que pueden tener retinitis, neuritis óptica, perdón, proximal, que también se va a ver una alteración acá. Y por eso pues toca evaluar esto a los pacientes siempre, porque pueden ser situaciones graves como son la hipertensión endocraniana, que tenemos que actuar inmediatamente. Ahora, lo último que vamos a evaluar del segundo par craneal, que es algo compartido con el tercer par craneal, es el reflejo pupilar. El reflejo pupilar, que tenemos dos tipos, reflejo pupilar directo y reflejo pupilar consensual, se van a evaluar gracias a la interacción del segundo y tercer par craneal. La luz ingresa por el segundo par craneal, por toda la vía óptica que les conté hace nada, y luego en la parte de la constricción, o sea, el que permite que se constriña la pupila, ya va a ser el tercer par craneal. Entonces, por eso está compartido. La aferencia es del segundo, pero la eferencia es del tercero. Entonces, la aferencia, por donde ingresa la luz, va a dirigirse, finalmente va a permitir que ambos ojos se constriñan o se contraigan la pupila. Y por eso es que es de consensual. O sea, si me estimulan el ojo izquierdo, yo voy a poder constreñir la pupila derecha e izquierda, y es el reflejo consensual. Y el directo es justamente solamente el izquierdo. Si me estimulan la pupila izquierda, se me constriñe la pupila izquierda. Entonces, esto, luego les muestro una tablita en la cual les muestra cómo vamos a diferenciarlo, pero muy grosso modo, si el paciente tiene una afección del segundo par craneal, él aún así va a poder, o sea, se va a ver afectado el reflejo pupilar directo, pero el consensual puede seguir funcionando. ¿Por qué? Porque el otro ojo sí me puede seguir dilatando ese ojo que se vio dañado en el segundo par. En cambio, si hay una lesión del tercer par craneal, no hay forma de que yo constriña la pupila, porque ese es el que hace directamente la constricción de la misma, que era lo que les mostraba con la anatomía antes. Aquí hay una imagen que la tengo oculta, pero si la quieren revisar, ahí está lo de la vía anatómica del tercer par craneal, de cómo va a constreñir la pupila. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el tercer, cuarto y sexto par craneal, o sea, los oculomotores en general? De manera junta. Lo primero que vamos a evaluar son las pupilas. En las pupilas vamos a evaluar su forma y tamaño, lo cual vamos a denominar isocoria, y la respuesta que van a tener ante la luz y la acomodación. O sea, si las pupilas son reactivas, tienen el mismo tamaño de pupilas isocóricas normorreactivas. Aquí van a ver una serie de alteraciones que el paciente puede tener. La que más me importa ahorita es el síndrome de Horner. En el síndrome de Horner, que ya lo habíamos visto, el paciente va a tener miosis, ptosis y anhidrosis. Lo más importante aquí, hablando de esto del tercer par, es que tiene miosis. O sea, el paciente no puede dilatar la pupila, no puede tener midriasis. ¿Y por qué se ve afectado esto? El síndrome de Horner, a pesar de que involucra la constricción y la dilatación de la pupila, no se ve afectado el tercer par craneal. Se ha afectado es la parte simpática. Acuérdense que la parte simpática es la que va a dilatar la pupila y el tercer par, o sea, la parasimpática, es la que va a constreñir la pupila. Entonces, en el paciente con síndrome de Horner, que ya se les voy a mostrar, él va a tener siempre su pupila constreñida. Ahora, ¿alguien sabe más o menos cuál es el tamaño de la pupila y qué es lo que se espera o que se acepta como normal? ¿Cómo sé yo si el paciente tiene pupilas normales? Creo que en midriasis tienen 4 milímetros. Sí, más de 3, bien. Y la miosis 2 o menos, más o menos. Pero bueno, lo normal es que sea de 3. Y se acepta hasta 1 milímetro de diferencia entre ambos. O sea, no se considera patológico que el paciente tenga una leve disociación entre los dos tamaños. Ahora, lo segundo que vamos a evaluar son los párpados. En el párpado le vamos a pedir al paciente que abra el ojo. Entonces, gracias al músculo elevador del ojo, elevador del párpado, del tercer par craneal, que ya lo habíamos visto antes también, él va a poder abrir el ojo. Y si vemos que él no es capaz de hacer esto, si vemos que el párpado ocluye gran parte de la córnea,
entonces el paciente va a tener tosis. Este es un paciente que tiene síndrome de Horner. Miren que él tiene tosis, miosis, miren la pupila pequeña, tosis, se ve el párpado caído, y anhidrosis. O sea, el paciente, miren que aquí no está sudando, en cambio en el otro ojo ya está sudando. O sea, en el otro campo, en la otra hemicara ya está sudando. Entonces este paciente tiene una afección de la inervación simpática del ojo, entonces no puede dilatar la pupila. Y si ya se los conté. Entonces, lo tercero que vamos a hablar son los movimientos oculares. Le vamos a pedir al paciente que mueva el ojo hacia todas las direcciones. Y vamos a evaluar entonces si ya les muestro cómo son las parálisis que puede presentar el paciente, pero dependiendo de hacia dónde no pueda moverse, tiene una parálisis de ese nervio que está implicado. Los amarillos, los músculos amarillos son del oculomotor, el oblicuo superior en azul es del troclear y el recto lateral es del abducens. Entonces, las dos alteraciones que podemos presentar es que el paciente tenga oftalmoplegia o diplopía. Oftalmoplegia sería el signo y diplopía sería el síntoma. Entonces, un paciente con oftalmoplegia, que sería esto que vemos en pantalla, va a presentar una parálisis de algún par y por lo tanto el ojo no va a hacer los movimientos normales. Primero que les muestro es un paciente con parálisis del sexto par craneal. El sexto par, recordamos, es el recto lateral, o pues va a inervar el músculo recto lateral que nos permitía mirar, entre comillas, mirar hacia la oreja. Este paciente debería poder mirar al centro o mirar hacia la oreja, pero no lo puede hacer. Tiene el ojo aquí metido en el surco nasal. Entonces, como no hay ningún músculo inervado que pueda jalar para acá, el ojo queda aquí. Y por lo tanto tiene una parálisis del sexto par craneal. Con el cuarto par craneal se ve más o menos lo contrario. En este caso tenemos, bueno, algo clave aquí es que estos pacientes habitualmente tienen la cara así torcida. Y esto es una característica clave que lo podemos hacer incluso sin evaluar como tal al paciente. O sea, apenas lo vemos nos damos cuenta que ese paciente tiene algo extraño ahí. Aquí, alguien me dice cuál es el ojo afectado. Si yo les dije que tiene una parálisis del cuarto par craneal. ¿Derecho? No, porque mira que este es el derecho. O sea, tal vez te confundiste. El derecho, miren que es este y sí está mirando al surco. Entonces el cuarto sí está haciendo su trabajo. El de acá no puede mirar hacia acá. O sea, aquí le están pidiendo, oiga, haga la mirada patética. O sea, mire la nariz. Y él está haciendo esto. O sea, este sí lo está haciendo bien, pero este no. Entonces, como él no puede jalar el ojo hacia acá, el cuarto no está haciendo su trabajo, él queda haciendo un movimiento contrario, que sería mirar hacia el lateral. Y en el tercer par craneal, que es algo similar, pero tienen que diferenciarlo bien del síndrome de Horner, vemos que el paciente tiene lo mismo, tosis, porque no puede elevar el párpado, va a tener, pero va a tener miosis. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, acá va a tener miriasis, perdón. Ptosis es cuando está alterado el síndrome de Horner, que es la parte simpática. Pero cuando el paciente tiene midriasis y ptosis, o sea, también tiene la misma ptosis, pero ahora no tiene la pupila contraída, sino que la tiene dilatada, es porque tiene parálisis del tercer par craneal. Además, el paciente no va a poder mover los ojos en todas las direcciones, ¿sí? Si no entendieron esto bien, se lo repito. Son tres cosas lo que tiene que ver en la parálisis del tercer par craneal. La ptosis, la midriasis, porque él no es capaz de contraerlo, porque acuérdense lo del núcleo de Eldinger-Westphal que hace que media el reflejo constrictor, entonces él queda con el ojo así dilatado, y adicionalmente no puede mover su ojo en la mayoría de las direcciones, entonces queda mirando hacia acá, hacia lateral y hacia abajo, en compensación porque ninguno de estos músculos está funcionando, así que nadie puede jalar el ojo hacia arriba. Y el síntoma de esto se va a hacer la diplopía, que es que el paciente empieza a ver duplicado, ya sea horizontal o vertical, y esto está asociado al tercer y cuarto o al sexto par craneal, dependiendo de si es vertical u horizontal. Y lo último que vamos a evaluar es si el paciente tenga o no tenga nistagmus, que es esa constricción, perdón, que es ese movimiento involuntario de los ojos ante un estímulo que se le pide al paciente que haga. Aquí les dejo un video, para que lo vean después, de cómo se hace la evaluación de los pares craneales y les muestra el nistagmus. Y esta es una tablita en la cual les muestra cuáles son las alteraciones o cómo se verían los ojos de los pacientes dependiendo de cuál es la lesión que tienen. Entonces, si tienen una lesión en el nervio oculomotor, él no va a poder de ninguna manera constreñir su pupila. Miren, este es el reflejo directo, estamos estimulando el ojo enfermo y él no constriñe la pupila.
Y si lo hacemos con el otro ojo, para ver si el consensual sí sirve, tampoco puede constreñir la pupila. Miren que la pupila siempre está dilatada. Y aquí en el síndrome de Horner, que era lo contrario, vemos que el paciente en un cuarto oscuro, en el que debería él dilatar la pupila se mantiene miótica. Por eso es que tiene miosis, ptosis y anhidrosis. Y acá hay otros ejemplos ahí por si los quieren revisar. Listo. Ahora con el quinto par craneal o el trigémino vamos a hablar varias cosas. Lo primero es la porción motora. ¿Qué es lo que inerva el trigémino? ¿O cuál es la porción motora que inerva el trigémino? La mandibular. Listo. Sí, los músculos de la masticación. Entonces vamos a evaluarlos. Lo primero que vamos a pedir al paciente es que cierre la boca con fuerza. Y aquí les pongo mate porque se van a acordar mate, que inerva los músculos masseterinos y pterigoideos. Entonces, cuando el paciente cierra la boca adecuadamente es porque esos dos músculos están funcionando. Si le pedimos que abra la boca, el paciente lo debería poder hacer y debería tener en su boca como alineada, normal. Pero si el paciente la empieza a mover hacia un lado, vamos a ver que este tiene una alteración de los pterigoideos, particularmente hablando. Entonces, él debería, o sea, va a tener la mandíbula desviada hacia el lado paralizado. El lado que sí funciona va a tender a mover la mandíbula hacia el lado contrario. Entonces, si yo tengo la boca mirando hacia acá, o la mandíbula mejor mirando hacia el lado izquierdo, es porque tengo una parálisis del izquierdo. El derecho sí funciona, el derecho es el que la empuja hacia el otro lado, que es lo contrario a lo que habitualmente uno piensa. Bueno, vamos a pedirle que mueva lateralmente la mandíbula, izquierda y derecha, que la retraiga la protruya, o sea, la eche para adelante y para atrás, y a que muerda el bajalenguas, para ver con qué fuerza puede hacer esto. Esto en la porción motora. En la porción sensitiva, que vamos a evaluar el tacto superficial, el dolor y la temperatura, en las 3 ramas del trigémino, vamos a ver que él pueda hacerlo, que él pueda diferenciar el estímulo que le estemos mostrando. Pero no le podemos pedir al paciente como, ¿sientes esto? Porque el paciente tiende a decir sí. Tenemos que preguntarle, avísame cuando sientas el estímulo y que él nos diga qué estímulo está sintiendo, si le duele, si es frío, si es caliente, o si solamente lo estamos tocando con un algodón o algo. En cuanto a los reflejos, vamos a ver el reflejo masseterino, que es que estimulamos con el martillo, ponemos nuestro dedo pulgar aquí en la mitad de la mandíbula, en el centro, y el paciente debe tender a cerrar la mandíbula. O sea, lo golpeamos levemente aquí y él va a cerrar esto. Eso es normal. Otro es el reflejo corneal. Bueno, este masseterino es totalmente el trigémino, pero hay otros que son compartidos, que es el reflejo corneal. Ese es importante, y en este la aferencia va por el quinto par craneal y la eferencia va por el séptimo par craneal. En la clínica les encanta preguntar quiénes son qué pares craneales están encargados de tal reflejo. Y habitualmente les preguntan por el reflejo corneal porque la respuesta correcta son dos. La aferencia es por el quinto par craneal y la eferencia es por el séptimo par craneal. Es decir, le tocamos al paciente la córnea, tire eso por el trigémino que tiene su porción sensitiva, incluso en la córnea, y va a intentar cerrar el ojo, pues va a cerrar el ojo, y esto lo va a hacer con el séptimo par craneal, que es el que cierra el ojo. Entonces, ¿quién abre el ojo? ¿O eleva el párpado? Tercer par craneal. El tercer par craneal. ¿Y quién lo cierra? El séptimo. Eso no lo pueden olvidar. Bueno, un dato ahí. Acá. Es diferente el que eleva el párpado o el que se ve afectado en la elevación del párpado del síndrome de Horner y el que se ve afectado en la elevación del párpado de una parálisis del tercer par craneal. Miren que tanto el síndrome de Horner como la alteración del tercer par no pueden elevar el párpado, pero este lo hace por la porción simpática, que es el músculo de Müller, y el tercer par craneal lo hace por la porción somática, que es el músculo elevador del párpado. Listo, son los que les contaba del reflejo corneal, la aferencia y la eferencia. Aquí está la anatomía por si la quieren revisar. Esto también es normal. Y el que sí es patológico es el reflejo corneomandibular, que hacemos casi lo mismo que en el reflejo corneal, pero el paciente en vez de cerrar el ojo, pues puede que lo cierre, pero la alteración es que va a mover la mandíbula hacia el lado contralateral. Y esto es patológico siempre. Hay una enfermedad que se va asociada al trigémino, que probablemente ya la han escuchado, es la neuralgia del trigémino, que es esta sensación de dolor que presenta el paciente, así tipo punzante o sí, de neuropatía característica, es muy dolorosa y la vamos a ver mucho mejor en cefalea, pero bueno, para que la tengan en cuenta. ¿Cuáles son las anormalidades que puede presentar? Anestesia, ausencia de la sensibilidad, hipoestesia, que es disminución, disestesia, que sería la distorsión, y el dolor neurálgico, que sería esto,
del trigémino, de la neuropatía del trigémino. En el séptimo par craneal, que es el facial, vamos a evaluar las tres funciones que tiene. La primera es la función motora y la vamos a evaluar principalmente con estas tres solicitudes que se le hacen al paciente. Arrugue la frente, muestre los dientes y cierre los ojos. Con esto ya estamos pidiendo al paciente que haga todo lo que pueda hacer con el séptimo par craneal. En la porción sensitiva le vamos a pedir que identifique sabores en los 2/3 anteriores de la lengua. Y en la porción autonómica, que va a evaluar la lagrimación del paciente, hacemos algo que es la maniobra de Schwimmer, que es que ponemos estos papelitos aquí y vemos hasta donde el paciente puede mojar o lacrimar este papelito. Entonces, lo súper importante aquí en la clínica es la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. La parálisis central, facial central va a denominarse central porque está en la parte central, superior, esto es supranuclear, o sea, encima de los núcleos de los pares craneales. Y un dato es, acuérdense como central, porque está centralizada aquí en esta partecita, y central la C de contralateral, siempre es contralateral a la lesión. Entonces, si el paciente tiene una lesión en el lado izquierdo, se va a ver del lado derecho. Ahora bien, algo que les recuerdo es que la parte superior, el tercio superior de la inervación de la cara es bilateral y la parte inferior es contralateral. Entonces le vamos a evaluar al paciente y vamos a ver si este puede mover toda la cara, perdón, si este tiene alteración en la movilidad de toda la cara, que sería periférica, o si tiene alteración de la movilidad solamente en los 2/3 inferiores. ¿Y cuál creen que sería peor? ¿Que el paciente pueda mover la frente o que no pueda mover la frente? Que no pueda mover la frente. Exacto. Es peor que el paciente pueda mover la frente, porque si él puede mover la frente, significa que la lesión es central, o sea, es en la corteza. Entonces es mucho más complicado. Cuando la lesión es periférica, el paciente no mueve nada, y es mejor que no mueva nada, porque es algo que puede ser idiopático, una parálisis de Bell, la diabetes, a veces eso es algo que ocurre y luego se le quita y ya, no pasó nada. Entonces esta es mucho mejor. El problema principalmente es con esto. Entonces miren que las vías, la parte roja, que es la parte que se dirige hacia inferior, solamente sale de contralateral. En cambio, la vía amarilla sale de ipsi y contralateral, o sea, de ambos hemisferios, para inervar la parte superior. Y miren algo interesante, es que sale de esta parte, que es en el cíngulo. Y por eso es que esto tiene tanta relación con las emociones. Entonces, las personas pueden presentar algo que es mucho más raro, es una parecia facial emocional. Y no puede hacer esas caras cuando él siente, o sea, si le piden si le piden que sonría o algo, él lo podría hacer, porque es una sonrisa falsa. Pero si él se está riendo de verdad, se va a ver así, como que en realidad no tiene como una mueca ahí extraña, porque hay una parte emocional que media la cara real es la sonrisa, sí, la sonrisa real, porque tiene mucha afección del cíngulo. Y pues esta es la normal de un paciente que regularmente se ve afectada con la parálisis. Bueno, el séptimo par craneal, el vestíbulo coclear, los nervios. El nervio coclear, en el nervio coclear, con el otoscopio, vamos a evaluar en la inspección la membrana timpánica. La membrana timpánica se debería ver así, pero el paciente puede tener alteraciones, como su posición, la transparencia o el color que va a tener la membrana timpánica. Entonces, esta imagen, la verdad, la encontré en internet, no sé ni de dónde, pero me pareció excelente porque es la única que he encontrado que muestra todas las alteraciones que puede tener. Entonces, pues para que lo revisen y esperen lo que pueden encontrarse en paciente en la clínica. Ahora, de la inspección, vamos a hacer dos pruebas. Son la prueba de Riney, en la prueba de Riney, lo que vamos a evaluar es cómo es la audición por la vía ósea y cómo es la audición por la vía aérea. Esto lo hacemos mediante un diapasón, que es eso que vemos aquí, que lo vamos a ubicar en el mastoides, o sea, detrás de la oreja, y luego lo vamos a ubicar en el conducto auditivo externo, o sea, en el aire aquí al frente del oído. ¿Qué vamos a ver? Hay dos opciones, que el paciente esté normal o que el paciente tenga sordera. Si el paciente está normal, es porque escucha más por la vía aérea que por la vía ósea, ¿sí? Que es lo normal en toda persona. Entonces, nos ponemos el diapasón aquí a vibrar detrás de la oreja en el mastoides y él va a sentir la vibración. Cuando el paciente diga como, listo, ya no siento nada, debemos quitar el diapasón y ponérselo al frente del oído. Aquí él debe seguir oyendo. Debe decirte, sí, yo sigo oyendo por la vía aérea. Eso es lo normal, que escuche más por la vía aérea que por la vía ósea.
Si el paciente dice, no, yo ya no oigo nada, sabemos que hay sordera. Y vamos a tener dos tipos de sordera, que es la sordera conductiva o la sordera neurosensorial. Si tenemos sordera conductiva, aquí les pongo mnemotecnia, o de conductiva o de ósea, es porque el paciente oye más por la vía ósea que por la vía aérea. O sea, él oía por la vía ósea normal, oía el diapasón vibrando. Recuerden que las aferencias del oído son vibraciones, entonces él va a sentir que escucha por vía ósea, pero cuando se lo ponen en la vía aérea no oye nada, entonces tiene una sordera conductiva. La sordera neurosensorial es cuando por las dos oye mal, o sea, independientemente si es aérea u ósea, está escuchando mal, pero por la aérea escucha un poquito mejor que la ósea, o sea, es en parte la relación que vemos en un paciente normal. ¿Alguien me cuenta por qué en la conductiva se oiría más por la ósea que por la aérea? ¿O alguien sabe por qué se presenta una sordera conductiva? Listo, la sordera conductiva se presenta habitualmente porque hay una alteración de los huesecillos o hay un exceso de cera. Entonces el paciente va a tener, literal, va a tener sólido ahí. Recuerden que el sonido viaja mejor por las estructuras o las partes sólidas. Entonces él oye mejor por eso, porque está lleno de cera. Pero cuando está vacío, eh, sí, cuando está la parte aérea, o sea, las vibraciones aéreas, no las escucha suficientemente bien. Escucha mejor la parte conductual, que serían las vibraciones que sentimos aquí detrás en el mastoides. La otra prueba que hacemos es la prueba de Weber, que no va a evaluar entre ósea y aérea, sino que va a evaluar entre oído izquierdo y derecho. Le ponemos el diapasón aquí en el vértex o en la frente del paciente, en la mitad, y va a tener lo mismo, un desempeño normal o una sordera. En el desempeño normal, él oye igual hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, le ponen el diapasón aquí en el centro y él siente que el oído se va de igual manera hacia ambos oídos. El sonido se va de igual manera hacia ambos oídos. Pero cuando el paciente tiene sordera es porque hay una alteración en esto, ya sea porque oye mejor por el oído enfermo, que sería una sordera conductiva, o que oye mejor por el oído sano, que sería una sordera neurosensorial, y aplica el mismo principio de la sordera conductiva. Oye mejor en el oído enfermo, porque como está lleno de cera o tiene alguna obstrucción sólida ahí, hace que las vibraciones sean más rápidas por el oído enfermo, entonces sabemos que tiene una sordera conductiva. Listo, aquí sería, esto es un resumen de cómo sería Riné y cómo sería Weber, y cuáles las alteraciones que se pueden presentar. Lo otro es el nervio vestibular, en el cual vamos a pedirle al paciente que haga esta maniobra con esos nombres difíciles, y lo que tiene que hacer el paciente es sentarse y luego se va a echar para atrás rápidamente y va a quedar hacia acostado con la cabeza inclinada 45 grados por debajo del eje normal. Lo mismo se va a hacer con el paciente con la cabeza mirando un poco hacia la izquierda y luego con la cabeza mirando un poco hacia la derecha. Aquí estamos evaluando el vértigo que puede presentar el paciente, estamos induciendo el vértigo al paciente. Lo normal es que no presente nada, pero él puede presentar vértigo y nos debe describir de qué manera lo presenta, o sea, con qué severidad, cuánto tiempo dura, etc. También vamos a evaluar el reflejo oculovestibular, que es que le pedimos al paciente que fije su visión en nosotros y mueva su cabeza hacia la izquierda, o le movemos la cabeza hacia la izquierda, y él debe seguir pudiendo vernos. Si el paciente no nos ve a nosotros, o sea, si él mira hacia la izquierda y él en vez de fijar la mirada en nosotros, luego mira hacia la izquierda, o sea, sus ojos se quedan mirando recto, no puede fijarlos en nada. ¿Alguien ha escuchado cómo se llama eso? ¿Un fenómeno? ¿Un signo? Se llama de los ojos de muñeca, que es que lo normal es que el paciente le movemos la cara así y él pueda seguir viéndonos. O sea, yo aquí sigo viendo el computador, pero una muñeca no lo haría. O sea, se queda mirando hacia el frente, independientemente si está mirando hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia nosotros. Listo, lo último, casi lo último que vamos a evaluar es el noveno y décimo par craneal, que son bastante difíciles de evaluar, pero con esto ya podemos darnos cuenta de la integridad de estos pares craneales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero le pedimos que eleve simétricamente el paladar al hablar. Entonces el paciente, al hablar, debemos evaluar cómo está el paladar y podemos verlo de esta manera. Tiene que ser un paladar normal. Cuando el paciente habla, dice, se eleva el paladar, pero acá el paladar se encuentra alterado, se encuentra bajado. Aquí podemos ver entonces que hay una lesión de ese lado.
Vamos a evaluar la sensibilidad en la faringe, en las amígdalas y en el paladar. Aquí también vamos a evaluar el reflejo nauseoso. Entonces le ponemos con el bajalengua, se puede hacer. El paciente debe tener arqueadas, es lo normal. Aquí la aferencia es por el noveno par craneal, pero la eferencia es compartida entre el noveno y el décimo par craneal. La capacidad de tragar, si el paciente tiene disfagia o no. El carácter de la voz, eso es más del vago, o sea, del décimo par craneal. Y se evalúa el gusto en el tercio posterior de la lengua, que esto ya sería más del noveno, del glosofaringio. Entonces, sobre el carácter de la voz, habitualmente, o sea, no podemos no podemos darnos cuenta de esto, pero sí le podemos preguntar al paciente o a su acompañante como, ¿le ha cambiado la voz? Y va a decir, sí, antes hablaba de tal manera, o no, él siempre ha hablado igual. Entonces, así nos podemos poner a evaluar esa parte. Finalmente, el 11º y 12º par craneal, que es el espinal accesorio e hipogloso respectivamente, lo vamos a evaluar. Primero, se le pide al paciente que gire la cabeza hacia lado y lado y que empuje la cabeza contra resistencia. O sea, le pedimos al paciente, esta es la mano del doctor, se le pide que trate de empujarnos y aquí estamos evaluando el esternocleidomastoideo. Y se le pide finalmente que eleve el hombro. Entonces el paciente debe poder hacer esto con normalidad. Se puede ver incluso si el paciente no está haciendo nada, que tiene un hombro caído. Y el hipogloso lo vamos a evaluar pidiendo los movimientos con la lengua. O sea, que el paciente pueda mover la lengua hacia todas partes, que el paciente pueda hacer con fuerza, marcar la lengua en el cachete y que pueda articular las palabras con normalidad. Esto no solamente sería el noveno y décimo, sino también del 12º, porque la lengua pues está incluida en el lenguaje, en la capacidad del habla. Y esto sería todo de la evaluación de pares craneales. Si tienen alguna duda, o si quieren, vi que me mandaron varias allá, entonces las voy a ir leyendo y al final las resolvemos todas. Listo. Entonces continuamos con la parte de la evaluación del lenguaje. Aquí es importante, pues es uno de sus RAIs y también van a ver que pues va a ser un aspecto muy importante a la hora de evaluar, por ejemplo, la evolución o la severidad de una patología neurológica. Santi, ¿me puedes dar control de la pantalla? O... Sí, ya, enseguida. Listo. Entonces, como les dije, la parte del lenguaje va a ser parte de una evaluación que se hace a los pies de la cama del paciente. Es una evaluación rápida que nos permite inferir la situación y la severidad de la situación del paciente. Entonces, aquí les puse, esto es más o menos cómo se organiza el Mini-Mental Test, que es básicamente pues un examen que podemos hacer rápidamente. Entonces, el lenguaje hace parte de este, junto con la orientación, la capacidad de atención, la capacidad de registro y de repetición. Entonces, dentro del lenguaje, pues vamos a hacer una serie de preguntas bastante sencillas. Entonces, por ejemplo, le preguntamos al paciente, le mostramos un lápiz y es, bueno, dígame esto qué es. Entonces, esto es un lápiz, listo. ¿Esto qué es? Un reloj, listo, perfecto. Entonces, le decimos 3 palabras que repita. Esto también nos sirve para evaluar la memoria, por ejemplo. Y si la repite las 3 correctamente, pues entonces vemos que el paciente sí repite, que ya vamos a ver que es uno de los criterios. Otra cosa es la capacidad de seguir una orden compleja. Es decir, yo le digo al paciente, tome este papel, lo va a doblar por la mitad y lo va a poner a su mano derecha. Entonces le entrego el papel y si hace lo que yo le dije que hiciera, entonces va a tener esa parte de seguir órdenes complejas completamente intacta. Otra cosa es que yo le muestre un letrero de una orden. Entonces digan, por ejemplo, imagínense que tengo escrito en el papel, cierre los ojos. Se lo muestro al paciente. Si el paciente lo lee y cierra los ojos, pues es que realmente está entendiendo y comprendiendo lo que le estoy pidiendo. Asimismo, evaluamos la parte de la escritura, pidiéndole que escriba una frase cualquiera. Y por último, le pedimos que copie este diseño de 2 pentágonos entrecruzados en una hoja aparte. Con esto, ¿qué vamos a evaluar? No me deja seguir. Listo. Entonces, ya. Entonces, ¿cuáles son los componentes del lenguaje que vamos a evaluar en el examen neurológico? Van a ser estos 5. Yo me lo aprendí con esta mnemotecnia, como de sé leer o sé leer.
¿Cuáles son estos? C de comprensión. La comprensión es que yo le estoy hablando y la persona está entendiendo qué le estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, algunas alteraciones pueden ser repetición de palabras fuera de contexto, que son estereotipias. Le estoy hablando de algo y de la nada dice una palabra, pues tal vez no está entendiendo muy bien. El otro es ecolalia, que va a ser, yo lo estoy hablando y el paciente repite una palabra que yo dije sin yo habérselo pedido. También puede indicarnos una alteración en la comprensión. La expresión, pues va a ser esa capacidad como tal de producir palabras. Entonces vamos a tener dos alteraciones principales. Las primeras van a ser las parafasias verbales y las otras van a ser las parafasias fonémicas. Parafasias verbales quiere decir que el paciente se confunde entre palabras de un mismo campo semántico. Les pongo un ejemplo. Entonces le muestro un tenedor y en vez de decirme tenedor me dice cuchillo. ¿Sí? Hacen parte como de la misma gama de objetos, pero no es la palabra que le estoy pidiendo. Una parafasia fonémica, como su nombre lo dice, va a ser el sonido que tienen. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, que me diga, le muestro un tenedor, dígame qué es esto, y en vez de decirme tenedor me dice tomate, pues ambas comienzan con T, entonces esa parte fonémica también se confunde. Eso se conoce como una parafasia fonémica. Otra cosa son los neologismos, que son unas palabras inventadas que no tienen significado. Eso también nos indica que la expresión puede estar comprometida. Con respecto a la lectura, espérense un segundo que no me está siguiendo. Listo. Tenemos dos también principales, que son la alexia y la dislexia, que seguramente habrán escuchado de ella. La alexia es para la dificultad para entender todo el lenguaje escrito. Y es decir, yo puedo leer, pero no entiendo. Y la dislexia es aquel proceso complejo de aprendizaje de la lectura, que mezclan una letra con la otra, confunden el orden de las letras y por tanto pues tienen determinada dificultad. Por último, penúltimo, en la escritura vamos a tener algunas manifestaciones como la disgrafia, que simplemente le pido al paciente que escriba algo y no escribe como siempre lo hace, o la agrafia, que es la pérdida parcial o total de la capacidad de escribir, simplemente no puede o pinta garabatos. Y por último, pues la repetición va a ser muy importante para definir si el paciente tiene, por ejemplo, un tipo de afasia u otra, como ya vamos a ver a continuación. Ahora, con respecto a la lateralidad, vemos que en los pacientes, en el 90%, 99% de los pacientes diestros, es decir, que su mano dominante es la derecha, el campo y el hemisferio dominante se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, donde está el área de Broca, donde está el área de Wernicke, etc. Vemos que en los diestros esto también ocurre en en los zurdos ocurre en el 60% de ellos, que también tienen la dominancia del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, los zurdos tienen una ventaja sobre los diestros y es que en el 40% de los casos van a tener alguna forma mixta de dominancia. Entonces, si yo tengo una alteración del hemisferio izquierdo, de cierta manera esa capacidad se compensa con el hemisferio derecho. Ahí la importancia de evaluar también la lateralidad y de también por qué le preguntó al paciente la lateralidad a la hora de la anamnesis, por ejemplo. Listo. Entonces acá les dejo una clasificación de las afasias. Es una forma bastante sencilla de evaluar qué tipo de afasia es y hacerse una imagen de dónde puede estar la lesión. Entonces, lo primero es si es fluido o no es fluido. Entonces, por ejemplo, le pregunto al paciente, cuénteme cómo está, qué día, cómo se siente hoy y qué temperatura está haciendo. Y el paciente me responde bien, bien, frío. Pues eso realmente no es fluido, ¿sí? Como si me responde con monosílabos, por ejemplo, eso sería algo no fluido.
que lo puedo diferenciar. Entonces, si no es fluido, si me responde con palabras individuales, entonces la siguiente pregunta que me hago es si comprende. Entonces le hago exactamente las preguntas, por ejemplo, la de la orden compleja, y si la hace, entonces, ok, puede ser una alteración de, como pueden ver, esta parte roja en el cerebro. Espérense un segundo que, Santi, me puedes dar, ah, no, ya, ahí se ve mi cursor, ¿sí? Sí, No, No, ahí- ahí se ve. ya. Ahí se ve. Ok. Listo, es que está como lento, pero bueno. Entonces, paciente que no tiene un lenguaje fluido y sí me comprende las órdenes que le estoy dando, ok, puede estar la lesión, puede estar en el lóbulo frontal, que es la parte como rosadita que ven en la imagen del cerebro. Entonces, como ya habíamos visto que en esta parte del lóbulo frontal está el área de Broca y también se relaciona con esa función motora. Entonces, pues las alteraciones o el tipo de afasia que voy a tener va a ser o una afasia de Broca o una afasia transcortical motora. ¿Qué las diferencia? Que el paciente no puede repetir en la afasia de Broca y sí puede repetir en la afasia motora transcortical. Estas dos, como su nombre lo dice, que son motoras, pues también a veces se ven acompañadas de una hemiparesia, por ejemplo. Ahora vámonos al otro escenario. El paciente me responde con monosílabas y le pido que haga una orden y no me entiende. Digo que no comprende, tiene una alteración en la comprensión, y esto lo que me va a dar es o una fascia global o una fascia transcortical mixta. ¿Listo? Entonces la fascia global, como pueden ver en la imagen del cerebro, cubre tanto el lóbulo frontal como el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Entonces va a ser una alteración mucho más difusa. Y por tanto, pues va a afectar tanto el área de Broca, entonces no voy a poder expresar palabras, no puedo repetir, tanto el área de Wernicke no puedo comprender y asimismo pues no voy a poder repetir, ni proveer un lenguaje fluido, ¿cierto? Y si es global la afasia y afecta a tantos territorios, entonces si no repite es global, si sí repite va a ser considerada una afasia transcortical mixta. ¿Listo? Porque como ahí lo pueden ver en el código de colores, pues va a afectar una parte mucho más grande del cerebro y un territorio vascular mucho más grande. Ahora nos vamos al otro escenario. Le pregunto algo al paciente y habla y habla y habla con una lora mojada. Luego ahí digo, ok, es fluido. Luego comprende el paciente. Entonces, si no comprende, ok, va a estar en la parte azul, es decir, en la parte parietal y en la parte temporal. Acordémonos que esa parte va a ser asociado con la función somatosensorial. Entonces, puede ser, si sí sabe repetir, va a ser una fascia sensorial transcortical y si no repite, va a ser una fascia de Wernicke. Y por último, si la fascia si el paciente tiene un lenguaje fluido, me comprende y sigue mis órdenes y sí sabe repetir, se define como una afasia anómica. Esto es, generalmente no se da en un territorio específico, sino que se da cuando se está, por ejemplo, recuperando de una afasia de Wernicke. Es como una, digamos, llegando a la normalidad, pero es la anomia, es cuando, pues, como que deambulamos encontrando la palabra, que creo que nos ha pasado a todos. Si en este caso, si es fluido, comprende y no repite, entonces va a ser una fascia de conducción. Y la fascia de conducción es, pues, básicamente la incapacidad para repetir. ¿Listo? Pero con las otras dos cosas afectadas, que va a ser el compromiso del giro angular y el giro supramarginal, como está ahí puesto en verdecito en la imagen, del lóbulo temporal. ¿Listo? Entonces con este abordaje uno fácilmente puede decir, ok, está más hacia el lado frontal, está un poquito más hacia temporal o no, definitivamente afecta un territorio mucho más grande. Entonces acá les dejo otro mapa mental en la cual también se dividen las afasias, ya no por comprensión, fluidez,
y repetición, sino por la estructura como tal. Entonces, a veces, algunos textos, por ejemplo en Toro, lo dividen como corticales y subcorticales. Siendo corticales, la afasia de Broca, incapacidad de expresión de las palabras, las fluidas, que pueden ser de Wernicke o de conducción, las globales, que ya vimos que abarcan un territorio mucho más grande, y las transcorticales, que ya vimos que pueden ser motoras, si están más hacia la parte del lóbulo frontal, sensitivas, si están más hacia la parte parietal temporal, y mixtas, si ocupan un territorio mucho más grande. Y las subcorticales, que se pueden dividir en talámicas o en una fascia subcortical de los núcleos basales. En estos casos, los pacientes generalmente tienen un lenguaje fluido, sí pueden repetir, sin embargo, se asocia a una alteración de la atención y de la memoria en conjunto con las manifestaciones del lenguaje como tal. Este otro es de este artículo, me parece súper bueno porque también les permite un abordaje bastante fácil con las mismas preguntas que hemos hecho. ¿El paciente me oye? Sí me oye. Ok, ¿me entiende? Sí me entiende. Si me entiende, entonces, ¿habla con fluidez o utiliza las palabras correctas? Sí. ¿Puede repetir? Sí. ¿Puede nombrar los objetos? Sí. Entonces el paciente no tiene una afasia. De esta manera, pues podemos determinar los diferentes tipos de afasias, y cuando les pregunten, porque en mi caso, por ejemplo, me preguntaron, me decían, el paciente comprende, el paciente repite, el paciente no puede expresar qué tipo de afasia es. Entonces, tener esto en cuenta, digamos, una estructura mental para poder abordar ese tipo de situaciones y de casos clínicos. ¿Listo? Ahora ya me dirijo más hacia el manejo médico y quirúrgico del ACV. A pesar de que este es solamente un RAE, pues tiene bastante detalle, y voy a intentar dar la generalidad y los aspectos más importantes. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, esto es lo primero, no sé si ya lo vieron, seguramente sí, que es la mnemotecnia para las manifestaciones o los hallazgos al examen físico más comunes en el ACV, que son F de face, es decir, la desviación de la comisura labial. Yo le pido al paciente que levante los brazos a la altura de sus hombros y uno generalmente se le cae, que habla raro. Y por último la T, que es de time, pues que es algo para correrle. Si yo veo un paciente que tiene desviación de la comisura labial, tiene alteración, no puede mantener los dos brazos arriba y está hablando raro, tal vez sea una ACV, hay que correrle, ya vamos a ver por qué. Listo, entonces con respecto a la evaluación inicial, ¿qué voy a tener en cuenta? En primer lugar, voy a tener en cuenta todo lo de la historia clínica. Entonces, determinar el tiempo de inicio de los síntomas. Aquí es muy importante porque eso me va a determinar si el paciente, por ejemplo, tiene un ACV isquémico, si es candidato o no para la trombólisis y si es candidato o no para la trombectomía. Aquí también sale otro paradigma que es el ACV al despertar, que es básicamente el paciente se acuesta a dormir y se levanta con estas manifestaciones. ¿A qué hora tuvo el ACV? ¿A qué hora ocurrió la oclusión? No se sabe. Entonces también es importante saber eso. Unos diagnósticos diferenciales, si por ejemplo también tiene alteración de la conciencia, tiene movimientos anormales, tiene por ejemplo alteraciones motoras típicas de una crisis epiléptica, si por ejemplo tiene diabetes mellitus y no es muy adherente al tratamiento, puedo pensar que tal vez la alteración es una hipoglucemia y no una ACV. Asimismo, las comorbilidades, si es un paciente con obesidad, con hipertensión, con dislipidemia, pues digamos que la idea de la ACV se hace un poquito más factible. Posteriormente, lo que voy a ver en el examen físico es ese patrón de los síntomas, es decir, cuándo comenzó, si por ejemplo se asoció a una cefalea, si por ejemplo tuvo alteración de la conciencia y luego se recuperó, este tipo de cosas. Y también nos sirve determinar dos escalas. La primera es la escala del NIH, que me mide el riesgo de transformación hemorrágica.
Si es menor a 5, me va a determinar que es un ACV leve. Si es mayor a 22 o 25 en algunos casos, me indica que el riesgo de transformación hemorrágica es más grave. Y es la que vemos acá a la izquierda. Básicamente mira, por ejemplo, el nivel de la conciencia, la capacidad motora de los miembros superiores, de los miembros inferiores, el sensorio, si tiene, por ejemplo, dificultad en la expresión de las palabras, lo que se refiere como disartria, si tiene alteración de la memoria, de la atención, este tipo de cosas. Tiene una serie de puntos cada uno de los ítems y finalmente pues con esto puedo calcularlo. Lo que van a ver en las historias clínicas es generalmente, no sé, paciente de 68 años con diagnósticos de ACV isquémico, NIH-SS de 9, de 10, de lo que sea. Y esto de cierta forma nos ayuda a mirar como qué tan grave es o no. Lo siguiente es determinar la escala de ranking modificada, que es esta que nos permite, sí, aquí está, que nos permite ver cómo estaba el paciente antes del episodio y después del episodio, para determinar qué tanto afectó la funcionalidad del paciente el episodio de ACV. Posterior a eso, lo primero que vamos a tomar va a ser un TAC de cráneo sin contraste de inmediato. ¿Qué nos permite ver esto? Determinar si el paciente está teniendo un ACV hemorrágico, tiene una hemorragia cerebral, o si nos da oportunidad para hacer, por ejemplo, un manejo de ACV isquémico, o si el paciente realmente no tiene nada. Por último, vamos a tomar una serie de paraclínicos. Sin embargo, hago énfasis en esto, estos no deberían retrasar el tratamiento. Yo se los puedo pedir, por ejemplo, le puedo pedir un electrocardiograma, un hemograma, unas troponinas si estoy sospechando, por ejemplo, un síndrome coronario agudo. Le puedo pedir unos tiempos de coagulación si estoy sospechando que es un fenómeno de coagulación por una coagulopatía. Le puedo pedir una radiografía de tórax, etcétera, pero no puedo evitar que el esperar estos resultados me demoren o retrasen el tratamiento que le voy a dar al paciente, porque estamos hablando de un tiempo específico de ventana. Lo que sí siempre le deben pedir, que se demora 10 segundos, es una glucosa sérica, porque como ya vimos, pues una hipoglucemia también puede tener manifestaciones neurológicas que se pueden llegar a confundir. Entonces yo le hago todo el tratamiento, tengo un paciente que tiene todas las manifestaciones, incluso tiene alteración de la conciencia, le hacen trombólisis y resulta que lo único que tenía era una glucosa en 40. Entonces esto sí es bastante importante. Entonces, el manejo inicial, ¿cuál va a ser? Como ya lo han visto, me imagino, sobre todo en simulación, va a ser orientado hacia mantener y estabilizar los signos vitales. Entonces, si el paciente me llega con una saturación de oxígeno muy bajita, si me llega hipóxico, le tomo unos gases arteriales, tiene una presión de oxígeno por debajo de 60, por debajo de 80, entonces voy a decir, tal vez sí se beneficie de oxígeno suplementario. Asimismo, voy a mirar si necesita o no una intubación orotraqueal. Entonces, un paciente que haya vomitado, que tenga riesgo de broncoaspiración, un paciente que tenga alteración de la conciencia, que tenga disfunción vulvar, que no sea capaz de mantener su propia respiración, pues digo, mejor garantizo que tenga una vía aérea permeable y le meto el tubo orotraqueal. La tensión arterial también es muy importante. Si tiene hipotensión o tiene hipovolemia, hay que mantener bien esto para poder proveer una adecuada perfusión cerebral. Asimismo, si tiene hipertensión, pues hay que manejarla para poder hacer los candidatos para la trombólisis que ya vamos a ver a continuación. ¿Con qué se hace este manejo? Lo que la guía del 2019 dice es, lo que más se recomienda es la betalol, que es un beta bloqueador, nicardipino y clevedipino, que son calcio antagonistas. La temperatura también hay que controlarla. ¿Por qué? Porque la fiebre lo que me va a hacer es empeorar la lesión cerebral. Entonces produce radicales libres de oxígeno, produce más inflamación y empeora la lesión que de por sí ya tengo. Y también la glucemia. Si yo veo que el paciente tiene hipoglucemia, pues la voy a tratar previo al tratamiento e intentar mantener un rango de 140 a 180 miligramos por decilitro. ¿Listo? Entonces ya con eso tengo el manejo inicial. Aquí, dale, dime.
cómo podemos controlar la temperatura? O Sí, toca. muy buena pregunta. La temperatura, bueno, si la guía recomienda tratarla cuando está por encima de 38 grados y se trata con antipiréticos, sobre todo acetaminofén. Vale, gracias. Listo. Entonces, aquí les tengo lo que se vería en un tag de un paciente como si se lo hubieran pedido ahí mismo dentro del código ACV. Estos son pacientes reales de Mederi. Ahí oculté toda la información para que no se vea. Y les tengo pues una serie de preguntas. Entonces, básicamente el video, les voy a poner los dos, son corticos, para que vean la diferencia. Listo. Y el siguiente. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál de los dos tiene una hemorragia cerebral? El B. La B. Perfecto, súper bien, que se ve ahí clarísimo y se ve esta parte más hipodensa que es el edema perilesional. Listo, ¿qué tipo de hemorragia es? Intraparenquimatosa. Perfecto, súper bien. ¿Y cuál de los dos tiene una ACV? El B. Los dos. Esta fue una paciente que justo me tocó esta semana, quería compartirles el caso. Le hacen el TAC y realmente no se ve nada, pero sí tuvo un ACV isquémico. En el caso B, es un paciente que evidentemente tiene un ACV hemorrágico intraparenquimatoso, para que vieran la diferencia. Esto con el fin de decir que el TAC me sirve para ver si hay hemorragia o no, porque si hay hemorragia, pues no le puedo hacer el tratamiento trombolítico. Y dos, que un TAC normal no necesariamente me descarta un ACV. ¿Listo? No sé por qué no me está dejando pasar. Listo. Entonces vamos a ver el tratamiento del ACV isquémico, que es en el que más quiero que pongan cuidado, y el ACV hemorrágico. ¿Listo? Entonces, con respecto al ACV isquémico, pues como ya lo habíamos visto, es básicamente una oclusión del vaso, ¿sí? Que por medio de la oclusión, pues no permite que fluya la sangre hasta el aspecto distal de la oclusión y por tanto se genere isquemia y posterior necrosis e hipoxia. Entonces, ¿cuáles son los principios generales? Pues básicamente sacar el coágulo, volver a recanalizar eso para que fluya un poquito mejor la sangre y pueda llegarle oxígeno a esa área que quedó isquémica por ese determinado momento. Segundo es optimizar el flujo colateral. Entonces, cuando un vaso se ocluye, como ya lo habíamos visto, toda la función del polígono de Willis es esa precisamente, que si se me ocluye un vaso, que las otras ramas colaterales me permitan irrigar la mayoría de ese territorio para que no tenga un daño permanente. Entonces, digamos que la integridad de las colaterales, pues también es importante de tener en cuenta. Y aquí lo que vemos en la imagen son unos conceptos que vamos a tocar más a continuación, pero quiero que lo tengan un poquito claro, y es el concepto del core, del infarto y de la penumbra. El core, que es la parte azul oscura o la parte roja, va a ser aquella que ya está muerta, por decirlo así, ¿sí? Que ya a pesar de que yo le dé tratamiento y que le haga terapia trombolítica, pues realmente el daño ya está hecho, ¿cierto? Y es en la parte roja, se va a infartar o se va a morir esa parte si no hago la reperfusión en cuestión de 90 minutos. La zona de penumbra, que es la zona de azul clarito más alrededor, o la zona anaranjada en la otra imagen, va a ser aquella en la que el tejido todavía es
reversible, es decir, todavía puedo salvar este tejido, pero también tengo que actuar pronto, porque si no actúo y no reperfundo esa zona en cuestión de 90 a 180 minutos, entonces también se va a infartar. La zona de oligoemia benigna o la zona amarilla, que está mucho más externa, va a ser una zona que realmente no está comprometida, pero que en caso en que yo me demore en darle la reperfusión mucho tiempo, pues se va a poder verse, se va a ver comprometida. ¿Listo? Esto es muy importante para ver uno de los criterios de indicación que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a determinar si él es candidato para trombólisis endovenosa o para trombectomía mecánica, que son los dos ejes principales del tratamiento del ACV. Entonces, tenemos una serie de indicaciones y una serie de contraindicaciones. Hay unas contraindicaciones que son absolutas y unas que son más relativas. ¿Listo? Entonces, con respecto a las indicaciones, ¿a quiénes les vamos a dar trombólisis endovenosa con un ACV isquémico? A aquellos que tengan un diagnóstico de ACV isquémico, que tengan síntomas neurológicos que lo compruebe, que tengan un inicio de los síntomas de menos de 4.5 horas o de menos de 3 horas según algunas guías. ¿Listo? Entonces digamos que podemos marcar un rango de 3 a 4.5 horas, es decir, si ya pasaron 4.5 horas desde que el paciente comenzó a sentir la dificultad para hablar o cuando vieron que cambió de su estado basal, si pasó más de eso, ya no considero la trombólisis endovenosa. ¿Qué otra cosa? El ACV al despertar, que era precisamente el que les decía. Si yo, por ejemplo, si me llega un paciente que tuvo un ACV durante la noche, pues yo no sé a qué horas le dio, por medio de una serie de imágenes vamos a poder determinar si sí se beneficia o no. Estas imágenes lo que me van a hacer es determinar la relación entre el core, es decir, la parte que ya está muerta no salvable, y la parte de la penumbra que todavía se puede salvar. Entonces, esta es precisamente la imagen que aparece ahí, que es el Diffusion Weighted Imaging FLAIR, y hace referencia al mismatch, es como una desproporción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el infarto, la zona de infarto de core muy, muy chiquita y tengo la zona de penumbra muy grande, quiere decir que es candidato porque todavía tengo mucho tejido que salvar. Pero si yo tengo y veo en las imágenes que la parte de infarto es mucho más grande y la zona de penumbra es más pequeña, pues ese tejido ya no es salvable, así yo le haga trombólisis o no. ¿Listo? Y por último, la edad. Generalmente es por encima de los 18 años y hay que tener algunas, digamos que algunas precauciones en pacientes por encima de 77 o de 80 años. Creo que alguien levantó la mano. ¿No sé? Sí. Sí, Sofi, yo quería preguntarte, pues digamos, este rango de tiempo está establecido simplemente porque el efecto este de la trombolisis, pues va a ser como beneficioso en ese tiempo o digamos que a partir de las 4.5 horas podría llegar a generar incluso deleterio para el paciente. No, se ha visto, pues esto es a través de estudios y a través de la evidencia que nos ha mostrado que hasta 4.5 horas hay una disminución en la mortalidad. Entonces, si yo tengo un paciente con ACV isquémico, posterior a las 4.5 horas, pues la trombólisis realmente no me va a afectar la mortalidad o los desenlaces, los efectos adversos, y al revés, pues va a tener mayores complicaciones. Lo mismo con lo que vamos a ver en trombectomía, que es determinante. Han visto que se puede ser un poquito más permisivo si yo tengo la tecnología que me permita ver el tamaño del infarto y es un poquito más restrictivo si no tengo esa tecnología. Entonces, por ejemplo, en Colombia, creo que en la Fundación Cardioinfantil nos contaba el doctor Vázquez que sí está esta tecnología, pero pues en el resto de los hospitales o cuando hagan su rural, pues realmente no lo van a tener. Entonces, digamos, aquí sería la parte de 3 horas, sería la parte como de, como mi rango seguro, pero hay estudios como están que hasta 4.5 horas hay beneficio en la mortalidad y en los desenlaces. Vale, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, aquí la parte de la edad también no es una contraindicación absoluta, pero sí hace diferencia.
porque los pacientes por encima de 80 años tienen mayor riesgo de transformación hemorrágica, es decir, que ese ACV isquémico yo lo trate con una trombólisis, degrade el coágulo y eso se convierta en un hematoma. Esa con respecto a las indicaciones. Y las contraindicaciones, que por nada del mundo le voy a dar a un paciente trombólisis si tiene esto, es si tiene un sangrado activo interno. Entonces, si me llega, por ejemplo, un paciente con ACV que tiene una úlcera gastrointestinal activa, pues realmente no le puedo hacer trombólisis porque me va a empeorar el sangrado gastrointestinal. Si tiene, por ejemplo, hipertensión por encima de 185, la presión sistólica y diastólica por encima de 110, pues también va a ser una contraindicación siempre y cuando yo no la pueda reducir. Si yo la puedo reducir, como mirábamos al comienzo, sí le puedo hacer, siempre y cuando esa sea la única contraindicación que tenga. Si me llega un paciente con más de 185, 110 y yo logro bajársela, pero no cumple con ninguna de las otras contraindicaciones, entonces le puedo dar trombólisis. Otros que tenga susceptibilidad al sangrado, por ejemplo, una coagulopatía o que esté en actual tratamiento con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios, también. Si es, por ejemplo, un paciente que tenga unos tiempos, un INR mayor a 1.7, lo normal es de 0.8 a 1.2 más o menos, por encima de 1.7, pues también está completamente contraindicado. Que haya tenido tratamiento con heparinas en las últimas 48 horas, que tenga unas plaquetas por debajo de 100.000, perdón, que sea usuario de DOACs, es decir, anticoagulantes orales directos como rivaroxaban, apixaban, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrilación auricular o un tromboembolismo pulmonar, pues van a ser usuarios de estos medicamentos, por eso es muy importante a la historia clínica mirar qué otras comorbilidades tiene. Que tenga una hemorragia en el TAC, claramente pues no le voy a dar algo que haga que se exacerbe el hematoma. Y por último, que muestre una hipodensidad en mayor a 1/3 de uno de los hemisferios cerebrales en la TAC también. Otras contraindicaciones que también hay que tener en cuenta, sobre todo asociado a otras comorbilidades, es por ejemplo que haya tenido un trauma cráneoencefálico en los últimos 3 meses, que haya tenido un episodio de ACV isquémico en los últimos 3 meses, que haya tenido una hemorragia intracraneal previa, que haya tenido, por ejemplo, o que se sospeche una hemorragia subaracnoidea, una endocarditis, una disección aórtica, cualquier otra cosa que el hecho de darle terapia anticoagulante o antitrombótica se exacerbe. ¿Listo? Entonces ahí se las dejo. Es importante porque generalmente les preguntan algo, una o dos cosas sobre las contraindicaciones o sobre las indicaciones. Y hay una parte de situaciones especiales que menciona la guía, que es no necesariamente que se recomiende, sino que se ha visto un beneficio en los pacientes con anemia de células falciformes. No sé si lo recuerdan, como vieron en el IAS de hemato-onco, que en la anemia de células falciformes tiene una predisposición a hacer crisis vasooclusivas. Cuando esa vasooclusión sucede en el cerebro, pues puede llegar a predisponer a una ACV. Entonces se ha visto que la trombólisis en estos pacientes ha tenido determinados beneficios. Lo mismo cuando ustedes ven una hiperdensidad de la arteria cerebral media, que es esta que vemos acá, no sé si alcanzan a ver, no sé por qué no se ve mi cursor ya. Se ve un poquito más hiperdensa la arteria cerebral media. Si ven ese signo específico radiológico, también se ha mostrado beneficio en estos pacientes. Ya, listo. Entonces, con respecto al tratamiento del ACV isquémico, entonces vamos a tener lo que es trombólisis y lo que es trombectomía. Es decir, yo tengo una oclusión generalmente causada por un coágulo, yo puedo o lisar el coágulo, degradarlo y permitir que vuelva a fluir la sangre, o puedo agarrarlo y sacarlo, por decirlo así. La trombólisis tiene una eficacia del 20 al 30%. ¿Y cómo lo voy a hacer? Generalmente lo que más recomiendan es alteplasa. La alteplasa pues va a afectar la cascada de coagulación, pues inhibiendo como tal que se dé el fenómeno de coagulación.
¿Y cómo lo vamos a dar? Básicamente es una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, máximo 90 miligramos. Voy a dar el 10% de esa cantidad en bolo en 1 minuto, se lo meto de una, y el otro 90% por medio de una infusión endovenosa durante 60 minutos. Con esto voy a lograr degradar el coágulo de forma farmacológica. ¿Cuál va a ser el tiempo ventana? El que les decía, 3 en algunas guías y hasta 4.5 horas. Posterior a eso no se puede. Complicaciones de ese tratamiento puede ser, por ejemplo, una hemorragia cerebral que puede llegar a causarse en el 1.9 a 6.4% de los pacientes, una lesión por reperfusión, que es cuando el tejido es sometido a hipoxia y a isquemia y vuelve la reperfusión de una, puede llegar a tener un efecto nocivo sobre el tejido, y finalmente el angioedema, sobre todo con los pacientes que toman IECAS. Esto pues generalmente se trata con corticoides o con antihistamínicos y hay que saber que existen para saber cómo tratarlas. ¿Listo? Eso con respecto a la trombólisis. Ahora la trombectomía mecánica va a ser, si no pude degradar el coágulo, voy a sacarlo de alguna forma. ¿Cómo lo voy a sacar? Por medio de cirugía, sí o sí cirugía. ¿Y esto qué va a hacer? En los pacientes que tengan un tiempo ventana de 6 hasta 24 horas. Anteriormente veíamos la ventana de tiempo como lo que les mostré ahorita, que en cuestión de 90, 180 hasta un día puede llegar a dañarse el tejido, pero han visto que la ventana tisular, es decir, la capacidad del tejido de mantenerse, digamos, inafectado por la isquemia, es superior a la ventana de tiempo. Por eso se alarga un poquito más. Este alargamiento hasta 24 horas es por el fenómeno que les decía imagenológico, que nos permite ver por medio de imágenes qué tan pequeño está el infarto o qué tan grande está el infarto. Con esto en mente, pues nos permite ver que tenemos en efecto más tejido que puede durar más y por tanto pues nos da un rango de tiempo mucho más largo. Entonces, trombólisis es de 3 a 4.5 horas máximo. La trombectomía mecánica va a ser de 6 a 24 horas máximo. Ya después de eso, pues realmente no tiene tratamiento. Esto independiente de haber sido sometido a trombólisis. Si el paciente llegó, por ejemplo, a 5 horas después, que no cumple el tratamiento para las indicaciones para trombólisis, pues yo sí lo puedo esperar y darle la trombectomía mecánica. O si de todas formas recibió trombólisis, también puedo esperar un rato y darle la trombectomía mecánica en caso de no haber sido solucionado con la trombólisis. Entonces es independiente de haber sido o no sometido a esto. Y a diferencia de la trombólisis, tiene que cumplir con todos los criterios, que son estos que se mencionan a continuación. Una edad mayor a 18 años, que tenga una escala del NIH mayor o igual a 6, que tenga un tiempo de inicio de los síntomas desde menos de 6 horas hasta 24 horas, que tenga una escala de ranking, acuérdense que es la que nos mostraba la funcionalidad previo al episodio, de 0 a 1, un aspects de más de 6 o más, que ya lo vamos a ver a continuación, que es un criterio radiológico, y la presencia de una oclusión de una arteria intracraneal proximal, que va a ser o la arteria carótida interna o la arteria cerebral media en sus porciones M1 y M2. Listo. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Sofía, yo tengo una pregunta. O sea, que en el caso, digamos, que un paciente menor de 18 años tenga un ACV isquémico, pero ya hayan pasado las 4.5 horas, creo, y, o sea, no le puedo hacer trombectomía. En teoría, si no cumple con los criterios, no, pero realmente los ACVs en, digamos, menores de 18 años generalmente no son por un fenómeno, digamos, oclusivo, sino por lo que veíamos, por ejemplo, el CADASIL o por la anemia de células falciformes o por otro tipo de manifestaciones. Sin embargo, no estoy segura en caso de el manejo, digamos, pediátrico, por decirlo así, en caso de un ACV.
isquémico en este caso porque pues no cumple con los criterios. Entonces como tal no le podría hacer trombectomía mecánica, pero me queda como tarea, yo te escribo, mirar cómo se trata un ACV isquémico en un paciente menor de 18 años, que pues realmente no tengo conocimiento, no sé si Santi conozca algo sobre eso. No, ni idea. Entonces sí, digamos que como no cumple el criterio, pues técnicamente no le puedo hacer trombectomía, pero no sé exactamente cuál es la alternativa para ese paciente. Pero yo te averiguo y te cuento. Dale, muchas gracias. Listo, no, buenísima pregunta. Entonces esto es lo que les decía del ASPECS. El ASPECS lo que va a medir es una serie de regiones en el cerebro, sobre todo la arteria cerebral media, que se vean comprometidos por una isquemia aguda. Entonces lo que mide es básicamente diferentes secciones y por cada sección que se vea comprometido por una isquemia aguda, pues se va a restar un punto. El total de puntos, una persona completamente normal va a tener 10 puntos, es decir, no tiene zonas de isquemia. Una persona que tenga, por ejemplo, una zona de isquemia en el caudado y en el lentiforme, entonces va a tener -2, entonces va a tener 8 puntos. Solamente necesitamos 6 o más para que sea clasificado dentro de los criterios. ¿Listo? Una persona que, por ejemplo, tiene 0, como un aspecto de 0, ya es un compromiso muy difuso de la arteria cerebral media y pues unos desenlaces peores en este paciente. Listo. Entonces, la trombectomía mecánica, para que, digamos, se entienda un poco mejor, ya les muestro un video súper corto para, digamos, visualizarlo mejor. Tiene 2 tipos. El primero es meter un stent a través de, meto un catéter, generalmente es por la femoral o por la radial, y meto el catéter, lo voy ascendiendo, 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 luego meto el stent, que es esta parte como enroscada, eso se abre en el diámetro del vaso y va como a agarrar el trombo, simplemente se jala y pues desplaza el trombo. Aquí lo que vemos en la parte A es literalmente la oclusión de la arteria cerebral media. Realmente no vemos que fluya sangre más allá de este territorio. Y la C es posterior a la trombectomía, pues miren el cambio en la revascularización. Lo mismo en la imagen B y D, vemos la alteración como tal del flujo sanguíneo y pues posterior a la trombectomía mecánica mejora sustancialmente. Y aquí en la imagen E vemos literalmente el coágulo, como es un coágulo de como unos 5 milímetros que estaba realmente ocluyendo la arteria cerebral media. Entonces aquí les dejo un video, dura como 1 minuto, realmente es muy corto. Listo. Entonces aquí muestra más o menos cómo funciona. Meten el catéter, aquí nos ubicamos en la arteria cerebral media, meten el catéter, lo ascienden por todo el vaso con un alambre de guía, que es ese que ven ahí. Ahí está el coágulo localizado en la porción M1 o M2. Y meten el stent, que va a ser, bueno, meten el catéter y meten el stent, que es lo que se ve a continuación. Listo, ahí sacan la guía. Y ahí por el catéter van metiendo el stent, ¿listo? Que es esta parte como metálica. Meten el stent y retraen el catéter, haciendo que el stent pues se deforme dependiendo del diámetro del vaso. Atrapa el coágulo pues en el mismo stent y eso simplemente se jala. Creo que ahí se ve, sí. Inflan el balón para que no se mueva y lo van metiendo, lo van sacando a presión. Y finalmente pues se ve completamente revascularizado y la perfusión vuelve a su estado
normal previo al trombo. ¿Listo? José, ¿tienes una pregunta? Sí, pues digamos, ahí no sé, de pronto no habría como riesgo de lacerar la arteria o no sea. Claro, o sea, es un gran riesgo, por eso solamente se hace en las arterias proximales. Entonces, solamente se puede en la arteria carótida interna y en la arteria cerebral media en la primera porción o segunda en algunos casos, porque es el único en donde realmente llega a entrar el catéter y en donde no tengo riesgo de, de lesionar el vaso como tal. Por eso, digamos que sí, pero eso se hace pues por medio de un procedimiento ya practicado, generalmente por, no estoy segura si es un cirujano vascular o neurointervencionismo, pero un neurocirujano también lo hace, pues digamos que es gente ya entrenada en eso. Pero por eso solamente se puede en las arterias proximales. De resto, o sea, si tengo una oclusión de la rama hipocampal de la arteria cerebral posterior, pues lo siento, pero no se puede hacer trombectomía. Dale, gracias, Sofía. Ok, Nata, creo que levantó la mano. Una pregunta, ¿hay alguna edad límite para hacer, o sea, este procedimiento? Mm, Mínimo 18 años. No, perdón, máxima. Sí, Como, por eso. Máximo, digamos que depende, depende como de las comorbilidades y de qué tanta edad se tenga. Generalmente los estudios fueron hechos hasta los 80 años, más o menos, pero, por ejemplo, esta semana yo estoy rotando por medicina interna y me tocó también una señora con una ACV, pues la señora tenía 92 años. Entonces, digamos que a pesar de que no cumplía con ninguna de las otras contraindicaciones, el riesgo pues de hacerle alguno de estos procedimientos con la edad que tiene, tal vez es mayor el riesgo que el beneficio. Entonces ya pasados los 80 años, no sería como de un rango de edad como tal, sino más evaluar cada caso en particular dependiendo de las comorbilidades y la funcionalidad que tenga. ¿Sí? No sé si te respondí la pregunta. gracias. Y asimismo, también digamos, en pacientes con hipertensión estaría contraindicado o no Si sabe. la hipertensión, sí, en este caso, si la hipertensión no se puede controlar, también pues, sería algo a tener en cuenta. Vale, gracias. Listo. Em, listo. Y aquí me preguntan cuál sería el tratamiento si no se puede realizar ni la trombectomía ni la trombólisis. Pues por cuestión del tiempo, realmente, pues no hay mucho que hacer posterior a eso, más que prevenir una recurrencia, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, le puedo mandar al paciente, dependiendo de sus factores de riesgo, determinados medicamentos o determinadas indicaciones de modificaciones en el estilo de vida o cosas por el estilo para evitar que vuelva a suceder. Pero como tal, ya actuar después de las 24 horas, pues es muy difícil porque ya el daño está hecho y es más como actuar y hacer énfasis en la parte de rehabilitación y en la parte de prevención que un tratamiento como tal posterior a este tiempo. Listo. Y, bueno, también preguntan que si, y en un paciente con hipertensión. En un paciente con hipertensión es lo mismo. Si tengo, digamos que la hipertensión como tal no me contraindica la trombectomía, pero sí tengo que tenerlo en cuenta para prevenir un futuro episodio o ataque cerebrovascular. ¿Listo? Entonces eso con respecto al aseo isquémico, que es como con lo que quedo feliz si sales de la tutoría con eso en mente, que es básicamente indicaciones, contraindicaciones y los tiempos de ventana, que son generalmente lo que más preguntan. También una vez me preguntaron cuál es el agente que se utiliza para la trombólisis. En este caso sería alteplasa. También se puede usar tenecteplasa, pero la mayoría de las guías y de tratamiento, sobre todo aquí en Colombia, por ejemplo, es con alteplasa. ¿Listo? Ahora ya cambiando al tratamiento de ACV hemorrágico, pues va a ser un tratamiento completamente distinto. ¿Por qué? Porque en vez de reperfundir y degradar un coágulo, lo que tengo que hacer es evitar que esa hemorragia siga creciendo.
¿Cómo hago esto? Generalmente se da en pacientes que tienen agentes anticoagulantes como de base. Entonces, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular que esté con anticoagulantes, o un paciente con una alteración como un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, que tengan un tratamiento de anticoagulación. Lo que voy a hacer inmediatamente, ácido hemorrágico, suspendo la anticoagulación, ¿cierto? Tengo que evitar que eso se siga expandiendo. Entonces, lo suspendo y hay algunos agentes anticoagulantes que tienen unos medios para revertirlo. Entonces, por ejemplo, si el paciente estaba anticoagulado con warfarina, le puedo dar vitamina K y eso evita que siga ejerciendo el efecto la warfarina. Por ejemplo, para los anticoagulantes directos orales, también está un anticuerpo monoclonal que también ayuda pues a reducir su efecto y así correspondiendo pues a cada uno de los anticoagulantes que tenga el paciente. ¿Qué más tengo que hacer? Manejo de la hipertensión. Si el paciente tiene cifras entre 150 y 220, se recomienda disminuirlo a hasta aproximadamente 140. Si el paciente tiene más de 220, se recomienda dar infusión, es decir, no tomado, del antihipertensivo y hacer frecuentes monitoreos hasta llegar a una tensión de 140 a 160. ¿Qué más le puedo dar? Un factor que me ayude a activar la cascada de coagulación. En este caso le puedo dar un factor activador recombinante 7. En este caso lo que me ayuda es pues activar esa cascada de coagulación para evitar que ese hematoma se siga expandiendo por el cerebro. Se usa en hemorragia no asociada a terapia antitrombótica, por ejemplo, por una ruptura de una malformación arteriovenosa o ruptura de un aneurisma que no necesariamente es causada por algo medicamentoso, podría llegar a utilizar este agente. Y esto lo que me hace pues es que disminuye el crecimiento como tal del hematoma, ¿listo? Pero no tiene un desenlace, un efecto sobre el desenlace funcional. Y por último está evitar el aumento de la presión intracraneal. Entonces dentro del cráneo pues vamos a tener un componente de la masa del parénquima cerebral, un componente de líquido cefalorraquídeo y un componente de sangre. Generalmente la masa ocupa un 80%, el líquido cefalorraquídeo un 10% y la sangre un 10%. Imagínense que la sangre comienza a aumentar, ¿cierto? Necesito comenzar a aumentar y aumentar y aumentar y la cavidad craneal pues no se expande. Entonces comienza a aumentar la presión secundario a este volumen que está comenzando a aumentarse. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que eso suceda? Puedo elevar la cabecera a 30 grados, le puedo poner líquidos endovenosos que no sean hipotónicos, porque esto generaría aún más aumento en la presión intracraneal. Se puede llegar a hacer un monitoreo de la presión intracraneal. Esto se hace por medio de unas sondas intraventriculares, pero únicamente lo considero en un Glasgow menor a 8. O puedo hacer también un drenaje de líquido cefalorraquídeo en casos particulares. ¿Qué más puedo hacer? Esto en cuanto a la parte médica. En cuanto a la parte quirúrgica, que se hace generalmente es el drenaje quirúrgico. Sí o sí tengo que sacar ese líquido porque no puedo evitar que eso se siga expandiendo y no puedo evitar que se siga comprimiendo las estructuras cerebrales. Entonces, dependiendo de si es infra o supratentorial, pues voy a poder hacer el drenaje. Si es infratentorial, lo puedo utilizar cuando es más grande de 30 a 40 milímetros, cuando no tiene tan afectado la conciencia, cuando el volumen supera los 7 centímetros cúbicos o en caso de compresión del cuarto ventrículo. En el caso de supratentoriales, puedo hacer el drenaje cuando tiene un Glasgow de 9 a 12 o cuando lleva menos de 8 horas del inicio de los síntomas. Aquí les voy a mostrar una serie de videos, pues este es un video para el que le guste ver cómo se hace eso, a mí me parece realmente fascinante, se los dejo ahí por si hay algún curioso que quiera verlo. Y aquí es básicamente, muestran un paciente con un hematoma, como pueden ver en la imagen, toda la parte amarilla es el hematoma. No sé por qué no me está avanzando. Un segundo.
Algo pasó. Espérenme un segundo. Sofía, es que tengo el internet mal. Se cayó. Ok, voy a compartir yo entonces. Si quieres, vuelvo a... Dale. Igual ya estamos acabando, entonces no se preocupen. Listo, ya quedan 3 diapositivas. Ok, entonces como les decía, se puede hacer el drenaje quirúrgico según estas indicaciones. Entonces, ay, se paró. Segundo. Sofía, si quieres, yo intento otra vez. Pues, si Y quieres, vemos. ya lo tengo. ¿Sí ahí se ve? Así, ahora sí, ya. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, aquí les tengo la secuencia. Se hace por medio de una craniotomía. Aquí le están abriendo un hueco literalmente al cráneo en el espacio correspondiente a donde está el hematoma. Aquí están abriendo las meninges. Aquí finalmente llegan al espacio donde está la acumulación de sangre. Se drena, este es como un pitillo, literalmente drenan toda la sangre y aquí vemos el resultado final. Esto era antes y esto es el después. Como pueden ver, pues ya se drenó casi toda la sangre. Aquí está el video que muestra pues paso por paso, pero pues me parece muy importante también que sepan cómo se hace. Finalmente, ya acabando, la prevención del ACV secundario y el pronóstico como tal de los pacientes con ACV. Entonces, con respecto al pronóstico, pues la recurrencia aumenta a medida que aumenta el tiempo. Entonces, a 1 año es del 10%, a 5 años es del 25% y a 10 años hay un 40% de probabilidad de que se vuelva a repetir un ACV. Generalmente es más frecuente la recurrencia en las hemorragias de los lóbulos. En cuanto a la mortalidad, también aumenta con respecto al tiempo. Entonces, con respecto a todos los ACVs, pues va a tener una mortalidad del 15% al mes del episodio, del 25% al año, e incluso del 50% a los 5 años de haber tenido el episodio. En cuanto al ACV hemorrágico, es mucho más alto. A 1 año es del 55% y a 5 años es del 70%. Entonces vemos que es una mortalidad bastante importante. Y por último, pues es una causa de discapacidad, como veíamos es la primera o la segunda causa de discapacidad más importante y ocurre en el 40% de los pacientes. Por último, hablamos sobre la prevención del ACV secundario, que es básicamente el tratamiento de los factores de riesgo. Entonces, como veíamos, los factores de riesgo son la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Lo que vamos a hacer es abordar este tipo de patologías. Entonces, es muy importante la terapia antihipertensiva porque disminuye el riesgo de recurrencia en un 20%. La voy a dar generalmente 48 a 72 horas después del tratamiento del ACV y generalmente se indica en pacientes que tengan una tensión arterial por encima de 140/90 posterior al tratamiento. Si ya lo tenían, si ya era hipertenso desde un comienzo, pues que continúe con la terapia. Si lo descubren ahí mismo, que se inicie la terapia en esa misma hospitalización. El control de colesterol no se recomienda en todos los pacientes, pero sí se ha visto que el uso de estatinas, como atorvastatina, por ejemplo, disminuye el riesgo de recurrencia en un 12%. Y lo más importante de todas las patologías crónicas va a ser las modificaciones en el estilo de vida. Entonces, el cese del tabaquismo, la actividad física, la dieta, etcétera, pues nos va a aumentar esa protección, por decirlo así, de tener una recurrencia del ACV. Y por último, pues vamos a tener lo que es la terapia de anticoagulación o de antiagregación. Esta no se la vamos a dar a todos los pacientes. Lo que generalmente se da es ASA, 100 miligramos de por vida, para evitar este tipo de recurrencias. Y lo otro también es, por ejemplo, si fue un ACV isquémico de origen cardíaco, es decir, que fue, por ejemplo, una fibrilación auricular
o que el paciente tenía un trombo en una de las cavidades y fue ese el que se subió, o si fue, por ejemplo, un trombo en las piernas que fue el que se subió, o fue un tromboembolismo pulmonar que fue el que se subió, pues en esos casos sí le voy a dar una terapia de anticoagulación de 3 a 6 meses. Puede ser con warfarina, por ejemplo, o con unos anticoagulantes directos, pero las indicaciones para eso pues son, digamos, no son relevantes en este momento. Aquí están como tal pues las dosis en la fase aguda que se le da y en la fase crónica pues ya por ejemplo en cuanto a la aspirina, como ya lo dije, se continúa de por vida. Y aquí pues cada uno de los mecanismos de los anticoagulantes orales, que en este caso pues no me interesa tanto que se los aprendan, sino que saber que en algunos pacientes se da para tratar precisamente esos factores de riesgo de base. Y pues con esto damos por terminada la charla y pues todas las tutorías del caso. Si tiene alguna pregunta, somos todo oídos y pues nada, quedamos a su disposición. Yo tengo una preguntita rápida para Santiago del examen craneal